Mis hermanos, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bueno, una vez más nos encontramos el jueves para estudiar la palabra del Señor. Así que, como siempre, voy a invitarles a que oremos y de una vez iniciemos como para aprovechar estas 50 minuticos. Oremos, Padre, gracias por esta noche, gracias porque nos permites hacer este ejercicio eh, espiritual de estudiar tu palabra. Gracias porque nos permites, a pesar de nuestros muchos quehaceres y de nuestras muchas circunstancias, poder tomar el tiempo para estudiar un tema tan importante como el que hemos estado estudiando en el libro de Apocalipsis. Señora, entendemos que ha sido un poco difícil el ejercicio, entendemos que hay algunas cosas que a veces se nos complican un poco entenderlas, pero aún así, Señor, hemos podido ver tu gracia, hemos podido ver tu bendición, hemos podido ver tu provisión, y vemos, Señor, cómo tú vas guiando nuestro pensamiento y cómo poco a poco vamos madurando y quizás vamos entendiendo muchas cosas que al inicio no podíamos hacerlo. Gracias porque, pues, providencialmente tú nos has guiado a hacer este estudio y nos has venido dando todos los recursos para que continuemos haciéndolo. Mi Señor, así que esta noche, como siempre, ponemos este tiempo en tus manos, pedimos que nos guíes, que nos ayudes en nuestro pensamiento para que podamos entender todas aquellas maravillas de la Escritura, e informar con ellas nuestra mente, informar con ellas nuestro corazón, que todo esto traiga esperanza y que todo esto traiga fortaleza a nuestra vida, te lo rogamos. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, gracias por aquellos que quizás van a ver luego la enseñanza ya grabada. Ayúdanos para que siempre tenga el mismo fin, sea glorificar tu nombre y traer edificación a todos aquellos que nos podemos exponer a un estudio como estos. Llevamos nuestra oración delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a nuestro capítulo correspondiente. Hemos iniciado con el capítulo 13. Así que voy a pedirle que vaya allí. Vamos a hacer la lectura hasta el verso 10, ¿de acuerdo? Apocalipsis 13, vamos a leer por el momento hasta el verso 10. Dice así: el dragón se paró sobre la arena del mar, y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas, y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso, y su boca como la de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Y adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguien tiene oído, que oiga. Si alguno es destinado a la cautividad va. Si alguno ha de morir a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Bueno,
Vamos a continuar entonces y hagamos un pequeño resumen. Tendríamos nosotros muchas dificultades en explicar el significado literal de 10 cuernos, 10 coronas. Y aquí debemos insistir en que es prudente, mis hermanos, entender los números 7, el número 10, bueno, todo eso que nosotros vamos, todas estas figuras que nosotros vamos aquí, debemos llegarnos a ella de una manera simbólica, ¿cierto? Como algo que nos está siendo comunicado de una manera figurada. Debemos recordar aquí el estilo de Apocalipsis, ¿ya? Y por su género literario es cargado de esa manera, comunicado de esa manera. Así que el número 7 en para nuestro texto, el número 7 y el número 10 es una manera simbólica como representaciones de lo completo y representaciones de la plenitud. Y entonces, como lo veíamos hace 8 días, podemos aplicarlo a las fuerzas conjuntas del gobierno del mundo que persiguen a los santos en la tierra. Las 7 cabezas constituyen un frente unido contra Dios. No solamente contra el Señor, sino también contra su palabra y contra su pueblo. Y atacan con el poder pleno de 10 cuernos, así como nosotros lo leemos. Las 7 cabezas y los 10 cuernos son los de Satanás mismo, quien ha sido ya descrito como el gran dragón, ¿cierto? Eso ya lo vimos. Déjenme, yo se lo leo, o bueno, si usted lo puede leer, búsquelo ahí. Apocalipsis 12, verso 3. Dice, entonces apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Ahí está escrito. Y ahora, aunque permanece en el trasfondo, aquí en el capítulo 13, Satanás utiliza una figura que ya ha aparecido aquí y ya ha sido descrita, la bestia, que es una imagen de los gobiernos del mundo para que realice un trabajo especial en su nombre. Notemos que el dragón tiene 7 cabezas, ¿no? Con 7 coronas en ellas, pero la bestia tiene 10 cuernos con 10 coronas en ellos. Son retratos, repito, mi hermano, metafóricos de poderes terrenales. Los números, las cabezas, los cuernos, las coronas, todos juntos ejemplifican una fuerza tremenda que nadie debería tomar a la ligera. Que los creyentes no deberíamos tomarnos a la ligera para que nosotros podamos entender de qué es de lo que nos está hablando el libro de Apocalipsis y qué es lo que nos está comunicando. Muy bien. Satanás utiliza a poderes del mundo para avanzar. Hay una causa que él tiene en la tierra y él está avanzando en su proyecto todo el tiempo. Y es muy interesante que nosotros podamos como poder entender esto y poder seguir como ese hilo, porque recuerden que hay una gran promesa también que descansa sobre esto. Aunque es una sentencia para Satanás, también es una esperanza para aquellos que estamos en Cristo. Y es que Satanás sabe que su tiempo es breve. Vamos a buscar 12:12, Apocalipsis 12:12. Por lo cual regocijaos cielos y los que moráis en ellos, ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, note, sabiendo que tiene poco tiempo. Y ya nosotros hemos hablado de todo ello. En realidad el tiempo que Satanás tiene para actuar es poco. Y eso trae mucha esperanza. Así que la conexión entre el capítulo 12 y este es evidente. Note que allí hemos hablado y hemos resaltado todo el tiempo que hay una figura, la figura del dragón, ¿cierto? Satanás bajo la forma del dragón aparece en la escena
Note, en el capítulo 12 y en el capítulo 13 también, juntos. En el capítulo 12, como nosotros lo vimos, persigue a la iglesia. Y en el capítulo 13, como que se van a describir a todos sus ayudantes, aquellos que van a servirle ahí como sus secuaces. La bestia que sale del mar hace gala de algo especial. Se enorgullece, luce una fuerza bruta. Y luego, como nosotros lo vamos a ver, la que sale de la tierra aparece como el falso profeta que va a ostentar otro poder especial. Y es un poder engañoso, el poder del engaño. Entonces, en síntesis, el capítulo 13 explica el capítulo anterior. Este capítulo describe los designios de Satanás de luchar contra el pueblo de Dios, que intenta plagiar a Dios, y por medio de la bestia literalmente desea ocupar el lugar de Cristo. Esto resulta pues evidente en sus repetidos intentos de asumir el aspecto del Cristo. Y quiero que veamos algunos ejemplos, cómo todo esto nos va indicando una, déjeme llamarlo así, una parodia satánica. Creo que hace 8 días ya había utilizado esa frase. Entonces, quiero que revisemos un poco el texto así por encima antes de entrar a nuestro verso como tal. Veamos algunos ejemplos, cómo todo esto, todo ese actuar de Satanás, no deja de ser sino un actuar falso. No deja de ser simplemente vuelvo a decir, una parodia satánica en realidad. Mire, veamos algunos textos así saltados para que veamos algunas cosas. 13, vamos a leer el verso 2. Dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso y su boca como la de un león, y el dragón le dio, note esto, su poder, su trono, su gran autoridad. Ahí uno dijera, bueno, es que tiene un gran poder, es que está haciendo toda una exhibición de sus poderes, de sus grandes poderes, pero en realidad no es así. Ahora vamos a analizarlo y nos vamos a dar cuenta que en realidad todo esto es una parodia solamente del gran poder del Señor. Mire lo que dice el verso 3, mire cómo luego lo vamos a analizar. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Note esto, pero su herida mortal fue sanada. Y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Uno dice, wow, o sea, como de quién estamos hablando, ¿no? Mire que el verso, la parte B del verso 3 dice, y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Mire lo que sigue diciendo el verso 4, y adoraron al dragón, porque había dado autoridad a la bestia. Mire lo que dice el verso 7. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Uno dice, wow, o sea, como que tiene un tremendo poder, ¿no? Verso 12. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia, note esto, cuya herida mortal fue sanada. ¿Qué más? Mire, verso 14. Además engaña a los que moran en la tierra a causa de escuche esto, a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Uy, qué poder tan tremendo el que tiene esta bestia. Pareciera, ¿no? Insisto en eso. Vuelvo a decir, todo esto simplemente es una parodia satánica. También es un capítulo, mis hermanos, que nos habla sobre los seguidores de Satanás, y eso es algo que nosotros debemos tener muy en cuenta en el texto, porque el texto nos lo comunica muy
El Señor nos lo ha dejado muy intencionalmente, pero nosotros a veces pasamos un poco desapercibidas esas verdades. Notemos una repetición, porque se está hablando, vuelvo a decir, de los seguidores de Satanás, los que adoran a la bestia. Miremos el texto, mire. Verso 4. Y adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia. Verso 8. Y la adorarán, note, todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo. Verso 12. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace esto, que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia. Verso 15. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte, note, a todos los que no adoraron la imagen de la bestia. Si notan todas las verdades que van apareciendo, luego nos vamos a detener sobre cada una de ellas y las detallamos. Es un capítulo, vuelvo a decir, que nos habla de los seguidores de Satanás, de aquellos que adoran a la bestia y representan a todo el mundo. Mire, volvamos. Verso 3, he leído versos así muy saltados, solamente para que veamos todas esas verdades que aparecen ahí. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y la tierra se maravilló y seguía tras la bestia. ¿Quién? La tierra. Verso 7. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad, note esto, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Verso 8. Y la adorarán todos los que moran en la tierra. Note eso. Verso 14. Además engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia. Verso 16. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente. Todo eso es bien interesante en el texto, ¿no? Vuelvo a decir, es un capítulo que nos ha mostrado toda una parodia de Satanás. Es un capítulo que nos habla de los seguidores de Satanás, de aquellos que adoran a la bestia, representan a todo el mundo. Y algo especial aquí también, y es que tienen una señal y tienen un número distintivo. Mire, verso 16 al verso 18. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre, y su número es 666. Pero además de todo esto, mis hermanos, también debemos resaltar que los santos, sin embargo, tienen sus nombres escritos en el libro de la vida y pertenecen al Cordero. ¿Dónde dice eso? Mire, verso 8. Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. O sea que hay unos que sí están escritos en el libro de la vida. Verso 10. Si alguno es destinado a la cautividad va. Si alguno ha de morir a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia, note, y la fe de los santos. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí nomás. Luego vamos a detallar todos esos textos, pero ¿se dan cuenta a qué me refiero cuando quiero decir que este capítulo nos presenta una parodia de Satanás frente al poder, frente a toda la autoridad, frente a toda la perfección de la excelencia del Señor? Y lo que está tratando de hacer Satanás es simplemente simular todo ello. Luego lo vamos a ver.
Entonces ahora vamos a continuar en el capítulo, conociendo el significado de esta relación que tiene que ver con dos bestias. Estamos analizando hasta ahora la primer bestia, eso es lo que hemos leído. Claramente lo que se nos ha mostrado en el capítulo 12 y en el capítulo 13 es un plan. ¿Un plan de parte de quién? De parte de Satanás. Y como ya lo hemos dicho, es un plan que se opone totalmente al plan del Señor. Es un plan antagónico. ¿Qué va a hacer? Va a intentar plagiar a Dios. Dijimos que la bestia surge del mar, ¿no? Y dijimos que por el lenguaje que en el que nos está hablando Juan, el lenguaje que nosotros encontramos en la escritura, dijimos que, bueno, surge del mar de donde surge el mal. Y esa bestia nos va a describir de una manera figurada sistemas políticos, sistemas militares, ideológicos, que representan poder. Tenemos que decir sí, pero es un poder político, es un poder humano, es un poder ideológico. Eso ya lo analizamos, ¿cierto? Con 7 cabezas. Eso nos hace notar la inteligencia de ese ser, la capacidad, el poder. Los cuernos, eso es lo que nos dejan ver, su poder, su alcance. Y la esencia de su carácter, como lo vimos, es blasfemo. Su esencia es esa. Por eso se dice que tiene nombres blasfemos. Y bueno, voy a recordarles una vez más que hace 8 días dijimos que íbamos a estudiar 3 cosas que se nos señalan en estos primeros 10 versículos. Primero, la identidad de la bestia, que es ahí donde estamos. Segundo, la actividad de esa bestia. Y tercero, tenemos que ver la respuesta que Dios espera de los creyentes con respecto a esta bestia, a esta primer bestia. Entonces continuemos en el primer punto, la identidad de la bestia que sube del mar. Mire lo que dice el verso 2. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de un oso y su boca como la de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Este capítulo en realidad es un capítulo muy rico, ¿no? Cuando leíamos ahora lo de la marca de la bestia, lo del número de la bestia, algunos van a decir, por fin llegamos a lo que queríamos llegar, ¿cierto? A estudiar lo que queríamos estudiar. Note lo que está pasando aquí. La descripción que nos refiere el texto de esta bestia, uno dice, bueno, ante esa bestia, o sea, es como espantoso y es terrorífico, ¿no? Ya hemos visto el dragón y toda la descripción que se hizo del dragón anteriormente, uno dice, tremendo. Pero aquí encontramos a la bestia y la encontramos en en una figura. Pero debemos recordar que todo esto no está al margen del propósito de Dios. O sea, que todo ese antagonismo que nosotros vemos en Satanás, que se manifiesta en la historia, aún ello, hermano, es parte del único plan de redención. Y eso no lo podemos perder de vista. Nosotros fallaríamos al interpretar si pensamos que, por ejemplo, esta bestia es un gobernante en particular. Algunos se atrevieron a decir, es Nerón. Otros se atrevieron a decir, no, es Alexander. Otros dijeron, no, es Nabucodonosor. Otros más de este tiempito, no, es Hitler. Otros dicen que es un gobernante de nuestros días. Bueno, la bestia no es una persona, es un sistema y como tal, entonces no se va a configurar solamente en una sola persona. Y no pertenece a un periodo especial de la historia como también lo dijimos hace 8 días. Siempre, mis hermanos, ha habido una manifestación de la bestia. Este sistema es tan antiguo como la humanidad misma. Algunos hablan de 7 imperios, de 7 episodios históricos, pero lo que podemos ver es que es un sistema que en realidad siempre ha estado existiendo. En el transcurso de la historia siempre ha estado ahí presente.
y siempre ha tenido esa característica de su carácter. Un carácter blasfemo. ¿Listo? ¿Qué tipo de bestia es? ¿Qué describe Juan? Podemos volver a preguntar, ¿de qué está hablando Juan? Ahora, notemos que Juan está hablando de una realidad ante sus ojos. Y volvemos a decir, esta bestia va a describir sistemas políticos, militares, imperiales. Ahora, aquí es bueno que hagamos una aclaración, mis hermanos. Hace como unos 15 días, para los que atienden a los anuncios y atienden a lo que programamos, tuvimos una enseñanza para jóvenes, para chicos, y hablábamos de la política. Y el pastor que estaba dando la enseñanza nos aclaraba algo muy importante. Es que los sistemas políticos, los sistemas militares son establecidos por Dios. Y nosotros creemos ello. Nosotros no nos oponemos a ello, no estamos en contra de ello. El Señor lo estableció para su gloria, el Señor lo estableció para bien de su pueblo. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo acá? Bueno, lo que decimos es que esta bestia toma esos sistemas y los pervierte. Toma esos sistemas y los destruye con sus ideas, los destruye dándoles un fin que no fue con el fin para el cual el Señor los estableció y para el cual Él los trajo. Esa bestia, hermano, representa la tergiversación, la perversión, representa toda desviación. ¿Listo? Entonces, claramente no es un animal, ni un espíritu, porque algunos reprenden espíritus aquí, ¿cierto? Es una bestia humana, insisto, son sistemas bestiales y dirigidos por un hombre, porque todo el tiempo han estado ahí. Y eso nosotros lo podemos ver en el transcurso de la historia. A ver, detengámonos sobre algunas pequeñas ideas, como siempre lo hacemos sobre el texto. Note que Juan dice, la bestia que vi. O sea, que es algo real lo que Juan vio. Juan ya no lo había dicho en el verso 1. Dice, el dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar. Eso nos lleva a pensar que no fue un producto de la invención de Juan, de su imaginación. Ahora, notemos esa palabra que sigue ahí, que es muy interesante. La palabra que vi era semejante. Mucha atención a eso, porque eso nos va a ayudar a ubicarnos sobre el texto. Ahí es donde está la metáfora. Otra vez, la bestia que vi era semejante. O sea, ¿Juan ve una realidad? Sí. ¿Dónde está la metáfora? Ahí en esa palabra, era semejante. Ahí está. Y eso se seguirá repitiendo en el texto. Mire que en el texto nosotros vamos a ver esto. Sus pies eran como de un oso y su boca como la de un león. El símil está entonces ahí, ¿de acuerdo? El símil no está en la bestia, sino en lo que representa la bestia y se describe. O sea que lo que ve es real, pero no lo está comunicando en un lenguaje figurado, ¿sí? Una bestia a la cual Juan ve con 7 cabezas, 10 cuernos, semejante a un leopardo, a un oso y a un león. Recordemos que estas profecías nosotros debemos verlas con una lupa, y es con la lupa de la misma escritura, bajo la misma escritura. Hace 8 días les decía, mire, algunas personas leen estos textos, leen Apocalipsis con el periódico en la mano, ¿cierto? Pero nosotros no podemos hacerlo así, es la misma escritura la que nos va a llevar a entender todo esto que Apocalipsis nos está entregando. Así que para las imágenes en este capítulo, el autor de Apocalipsis va a recurrir a algo
que ya nos ha sido comunicado en la Escritura. ¿Dónde nos fue comunicado? En Daniel. Y quiero que vayan buscando ahí Daniel capítulo 7. ¿Qué significa eso entonces? Significa que este verso también se origina en ese capítulo de Daniel. Hace 8 días les insistía en algo, mis hermanos, y es que nosotros debemos conocer nuestra Biblia, nosotros debemos conocer el Antiguo Testamento para que podamos acercarnos tranquilamente a ello. Si nosotros conocemos entonces el Antiguo Testamento, sabremos que esta visión viene de allí. Y en los primeros 8 versos vemos la visión que tuvo el profeta Daniel. Así que vamos a leerlo. Daniel 7, verso 1 al verso 8. Dice: en el año primero de Belsasar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones en su mente, estando en su cama. Entonces escribió el sueño y relató el resumen de él. Habló Daniel y dijo: miraba yo en mi visión nocturna, y aquí los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar, y 4 bestias enormes diferentes una de otra subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba sus alas le fueron arrancadas, fue levantada del suelo y puesta sobre 2 pies, como un hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso estaba levantada de un costado, y en su boca entre sus dientes tenía 3 costillas, y le dijeron así: levántate y devora mucha carne. Después de esto seguí mirando, y aquí otra más semejante a un leopardo, que tenía sobre su dorso 4 alas de ave. La bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí una 4ª bestia terrible, espantosa y en gran manera fuerte, que tenía enormes dientes de hierro. Devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies. Era diferente de todas las bestias que le antecedieron y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él, y he aquí este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre, y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Yo creo que aquí podría dejar ya la enseñanza de esta noche, porque ahí ya todo está claro. ¿O no les parece? Sí, Daniel fue claro, nos lo dijo todo. Bueno, no, yo sé que tiene su grado de complejidad. A ver, pensemos. Dios le había hablado y le había dado al profeta Daniel una visión. Una visión como ya lo acabamos de ver, de 4 bestias espantosas que subían del mar. La primera como un león, ¿cierto? Con alas de águila. Y la segunda parecía un oso. La tercera parecía un leopardo. Pero esta dice que tenía 7 cabezas. Y la cuarta, la más espantosa y poderosa de todas, tenía grandes y poderosos dientes de hierro, 10 cuernos en su cabeza y un cuerno más pequeño, con una boca que hablaba grandes cosas. Algo que no debemos dejar pasar por alto, y es que a Daniel se le da la interpretación de esas 4 bestias. Miremoslo. Mire, en el verso 17 se va a aclarar, se le va a decir a Daniel, hermanos, si nosotros empezamos a especular sobre esto, nos vamos a ir lejos. Mire, 7:17. Estas bestias enormes, que son 4, note, son 4 reyes que se levantan de la tierra. Noten que la misma escritura nos está dando la interpretación. Se le dice que son 4, estas 4 bestias son 4 reyes. Miremos al verso 23. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra,
que será diferente de todos los otros reinos, devorará toda la tierra, la hollará y la desmenuzará. Así que se le dice que la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, ¿cierto? Y ese tendrá esa característica especial, será diferente. No se va a parecer a los otros reinos. Y toda la tierra la va a devorar, la va a despedazar, va a trillarla. Cada una, mis hermanos, de esas bestias de Daniel 7 simbolizan entonces un reino en la tierra que va a tener un objetivo. Y su objetivo va a ser el mismo que nosotros hemos trazado todo este tiempo. Va a oprimir al pueblo de Dios. Y cuando nosotros nos detenemos a ver un poco la historia, nosotros vamos a encontrar que los babilonios aparecían o aparecerán como el león. Los medos y los persas como ese gran oso que va a conquistar Babilonia. Alejandro Magno y el reino de los griegos aparecerá como el leopardo. Y alguno dice, pero espere, porque es que el leopardo ahí aparece como con 4 cabezas, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, mis hermanos, porque ese reino de Alejandro al morir va a ser dividido en 4. Y va a ser dividido entre los capitanes de Alejandro. Mire, esos capitanes fueron Casandro, Lisímaco. Esos no nos parecen así, como que no los retenemos mucho, pero este sí, Seleuco. Ese ya sí conocemos un poquito más, ¿cierto? Y los Ptolomeos, también de los Ptolomeos tenemos gran historia. Quizás de los otros dos tenemos bastante historia, pero no son tan familiares para nosotros. Pero estos dos sí, Seleuco y Ptolomeo. Por eso es que Daniel vio 4 cabezas de esa bestia. Y el último de ellos es el Imperio Romano. Es el imperio más despiadado de todos y fue visto por Daniel como el hierro aplastando, el hierro devorando a sus enemigos. A todos los que se le opusieran iban a acabar derrotados. Entonces, de nuevo, estas bestias describen 4 imperios mundiales que van así sucesivos. Babilonia, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. ¿Listo? Pero aquí es donde viene algo especial. Porque lo que hace Juan es que combina en una sola bestia a todos estos para indicar todos los poderes mundiales que han sido hostiles a Cristo, a su pueblo, a su palabra. Y entonces detengámonos un poquito. Vamos nuevamente a Apocalipsis 13, verso 2. La bestia que viera, ojo, semejante a un leopardo. Ahí tenemos la primera representación. La primera comparación es la de un leopardo. La Biblia nos dice que esta bestia se parece, ojo, o funge como un leopardo. Y sus características son muy especiales y podríamos hablar de una cantidad de cualidades y aplicarlas. Pero mis hermanos, aquí hay que tener mucho cuidado con algo. Ustedes han visto que yo les he insistido mucho sobre las figuras, cómo el lenguaje está siendo utilizado de una manera figurada. Vamos a la figura y tomamos algo que nos comunica, pero no podemos abusar de las figuras. Tenemos que tener cuidado de cuáles cualidades podemos tomar y aplicarlas, porque si no podríamos caer en un terreno especulativo. O sea que hay que saber nosotros hasta dónde llevamos el símil, ¿sí? Debemos entender hasta dónde podemos llevar la metáfora. No es que el leopardo tiene sus manchas, no sé, ¿ya? No, lo que pasa es que el leopardo corre a una velocidad, no sé. Y que sus cachorros, ok, bueno. No debemos fijar nuestra atención en eso, ¿cierto? Cómo nacen, cómo comen, qué es lo que comen, en fin, no. Su principal característica es que es conocido, ¿sabe por qué el leopardo? Por acosar a su presa. Su enorme rapidez para capturarla y la velocidad con que lanza, como siempre, su zarpazo mortal.
Así que podríamos resumir que el leopardo representa la ferocidad. Ahora, esa es una característica muy interesante cuando nosotros hablamos de la guerra. Si nosotros hablamos de la guerra, imagínese a un enemigo feroz en la guerra. Eso es lo que nos está comunicando. Ahora, ¿qué más dice el texto? La bestia que vi era semejante a un leopardo. Note, sus pies eran como los de un oso. Los pies de esta bestia eran como los de un. Y el segundo cuadro es el oso. Vuelve a hablar de otro animal salvaje. Vuelve a hablar de otro animal fuerte. Pero hay algo en especial que se dice del oso. Si notan que ahora se habla de una particularidad del oso, se habla en especial de sus pies. Sus pies son como de oso. Nuevamente, mis hermanos, insisto en eso, perdón que sea tan repetitivo, pero es importante que lo hagamos. Nuevamente, debemos tener cuidado hasta dónde llevamos la figura literaria. ¿Listo? La Biblia no dice que esta bestia es como un oso, sino que sus pies son como de oso. Y nos comunica algo, su capacidad de destruir. Mire, sus pies eran como los de un oso. Esa es la característica con la cual nosotros nos debemos centrar. Sus pies como de un oso. La capacidad de destruir, que tiene unas poderosas pezuñas, que puede destrozar fácilmente a su víctima solamente con un manotazo, se dirá. Así que note cómo entonces esta señal nos está hablando de imperios que van ellos van pasando y a su paso dejan que destrucción. Todos esos imperios que caminan como si fueran de hierro, que van causando dolor, que van causando muerte, que causan daño. Son sistemas, hermano, que van a querer destruir todo el tiempo. Eso es lo que está señalando. Volvamos. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de un oso. Note, y su boca como la de un león. Eso es bien interesante. Tercero, la boca del león, nuevamente, un animal salvaje. ¿Y qué está simbolizando con ello? Bueno, como la crueldad. ¿Se han visto la forma como el león mata a su presa, como devora a otro animal salvaje? Esta bestia no representa a una persona, esta bestia representa a todo el sistema político, humano, sin Dios ni ley, que es terrorista, que es destructor. Es muy interesante que el texto nos lo diga de esa manera, su boca como boca de león. Y ahí podemos detenernos un poco quizás para hablar sobre cómo tiene una gran capacidad de comunicar grandes cosas. Por eso se habla de la boca de un león. Cuando el león abre su boca y ruge, es brillante. Es cautivador y no es cautivador, ¿no? Tiene una personalidad fuerte, describe a hombres que gobiernan. Es un sistema, mis hermanos, imponente. Entonces es conveniente aquí establecer algunos aspectos generales que caracterizan a esta bestia conforme a esa enseñanza bíblica que hemos visto. Los tres cuadros de estas bestias son una representación de una aparente belleza. Ojo, es una aparente belleza, pero con mucha fuerza, con velocidad, con brutalidad. Eso es lo que el texto nos está comunicando. Ahora, ¿por qué la Biblia nos describe estas bestias? Bien interesante eso, ¿no? Bueno, mis hermanos, las describe para nosotros no ser engañados. Y aquí debemos hablarnos a nosotros los creyentes, para que nosotros no confiemos en estos sistemas políticos. Mire, mis hermanos, creo que ustedes ya me lo han escuchado decir muchas veces. Sea cual sea el gobernante de turno, ¿nos beneficiaremos de algunos recursos? Sí, pero no debemos poner nuestra confianza en ninguno de ellos.
Algunos le tienen temor aquí en nuestro país a la izquierda, pero no solo la izquierda han sido dictadores. Todo sistema político ha generado sistemas dominantes, llámese como se llame, de derecha, de izquierda, capitalista. Todos ellos han generado grandes genocidios con todo su poder, con ese poder que les ha sido dado. Así que aquí nosotros no creemos que esté hablando de un imperio en particular. Mis hermanos, mire, muchas veces los creyentes se ven envueltos en unas fantasías con respecto al gobierno, porque nosotros no leemos nuestra Biblia, porque nosotros no escudriñamos la Escritura. Ahora, hago una aclaración también aquí, y es que eso no significa que nosotros no podemos ser participativos, que nosotros no podemos ser propositivos en ello. Sí, claro que sí, pero que el creyente ponga su esperanza en un gobierno. Este gobierno es el que nos va a sacar adelante. Esta persona sí es la que nos va a llevar adelante. Es desconocer todo lo que la Escritura nos ha dicho sobre el tema. Así que todos estos símbolos juntos, mis hermanos, ejemplifican una fuerza tremenda que nadie debería tomar a la ligera. Que los creyentes, para nuestro entendimiento de la Escritura, para el entendimiento de los tiempos, no deberíamos dejarlos pasar así como tan de largo. Satanás utiliza a poderes del mundo para hacer avanzar su causa en la tierra. Y el creyente debe ser consciente de eso, porque sabe que su tiempo es breve. Volvemos a leer ese verso. Apocalipsis 12:12. Por lo cual regocijaos cielos y los que moráis en ellos, ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Nosotros ya hablamos de esto, ¿cierto? Regocíjense cielos, regocíjense todos los que moran en ellos, porque parte de su regocijo es entender que ese tiempo es corto, que ese tiempo se ha acortado, mis hermanos. Y eso es lo que nosotros tenemos aquí. O sea, es cuando vemos nosotros la descripción de esta bestia y cómo la Escritura nos habla de esta bestia, algunos creyentes entran en pánico, ¿no? Algunos con una corriente escatológica a veces un poco como extraña, empiezan a ver en todo esto todo lo que la gente siempre ha creído de Apocalipsis. Imágenes raras, cosas raras, terroríficas, que asustan, que por llevarlo al plano literalista. Por supuesto, ante imágenes como esas, ante presagios como esos, pues qué esperanza van a tener. Lo único que hacen es llenarse pues de miedos, llenarse de susto, y ahora para dónde corremos y como que ¿quién podrá salvarnos? Pero hermano, el creyente que lee su Biblia, el creyente que lee la Escritura frente a todo esto, recibe una palabra esperanzadora y el Señor le dice regocíjense. Oh sí, hoy vemos caminando el mal de esa forma como nos ha sido descrito. Sí, hoy nosotros vemos a un sistema político, por ejemplo, en nuestra nación, a una alcaldía en nuestra nación que es contraria a todos nosotros. ¿Qué hay detrás de todo ello? Nosotros debemos entenderlo como creyentes. ¿Qué está detrás de toda esa ideología que hoy tenemos, que anda rampante en medio de nosotros? ¿Qué hay detrás de todo ello? No, el cristiano debe saberlo. Nosotros como creyentes debemos entenderlo. Y nos regocijamos en ello, por supuesto. ¿Y por qué dice eso? Bueno, porque la Biblia no lo ordena. La Biblia dice regocíjese. ¿Y por qué se regocija? Porque le queda poco tiempo a todo esto. ¿Ya? Sí, hay una sentencia sobre Satanás. Y por eso Satanás está haciendo hoy todo lo que está haciendo, porque sabe que le queda poco tiempo. Pero por otro lado es esperanzador para nosotros entender, esto ya tiene poco tiempo.
Bueno, mis hermanos, vamos a parar aquí hoy y continuamos en 8 días. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Señor, gracias por por abrir nuestro corazón, nuestros ojos, nuestra mente, y esta noche podemos entender algo más. Gracias. Yo tengo que reconocer que por muchos años me acerqué a textos como el que acabamos de estudiar esta noche y no podía entender lo que tú nos querías comunicar, lo que tú me querías comunicar a mí. Muchas veces me acerqué al texto y no lo vi de la manera correcta y más bien terminaba siendo magnificado en mi pensamiento Satanás y todo su plan, y no tú, Señor, con ese plan glorioso que tú llevas a cabo todo el tiempo. Gracias, mi Señor, porque aunque nosotros vemos hoy esa descripción de la bestia y nos hemos atrevido a decir que en la historia siempre ha estado presente, también podemos decir de ti que tú has estado presente, que tú has sido soberano y que no hay otro como tú, Señor. Así como nosotros lo cantamos, que tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, pues ha quedado demostrado en la historia que aunque Satanás ha querido fungir como poderoso, dar una apariencia de poder, dar una apariencia de belleza, dar una apariencia de autoridad, tú has estado gobernando, tú has estado en control de ello todo el tiempo, y el único Señor, el único Rey ha sido tú, mi Señor. A ti toda la gloria. Todo esto hoy, al ser conscientes nosotros de todas estas verdades, al contrario de traernos dolor, amargura, aflicción, miedo, solo trae esperanza, porque nosotros entendemos que queda poco tiempo para todo ello. Y entonces nuestra gran esperanza está fijada en ti, en el poder de tu fuerza, Señor. Y que al final nosotros podemos descansar que solo habrá un poderoso vencedor y serás tú. Padre, a ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, así hemos terminado nuestro estudio de hoy. Anuncios. Bueno, no se les olvide, el próximo domingo nuestras reuniones 7:30, 9:30. Esperamos que ustedes lleguen tempranito, esperamos que empiecen ustedes a alistar el tiempo para congregarnos juntos, para estar juntos, reunidos. Así que no lo olviden. ¿Qué más tenemos pendiente? No, nada más. Esta semana es así nomás, ¿cierto? Bueno, que el Señor les bendiga, mis hermanos. Feliz descanso, feliz noche, y Dios mediante nos vemos el día domingo. Chao. Grandeur has quaked before, moved by the sound of his voice, and the seas that are shaken and stirred can be calmed and broken for my regard. And through it all, my eyes are on you. And through it all, it is well. And through it all, my eyes
You